El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de la derecha: venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestaron: Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y hospedamos, y desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte. Y el rey les dirá: os aseguro que cada vez que hicisteis con esto de mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. A la alegría de la Navidad se suma la alegría de esta fiesta en la que conmemoramos a Santa Genoveva Torres, fundadora de esta congregación que cuida de esta casa, de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles. Estamos celebrando aquí en Valladolid el año jubilar del Corazón de Jesús, que se expresa en la vida de la Iglesia en muchas formas de caridad. Una de ellas es la de este carisma que Dios, a través del Espíritu Santo, dio a esta mujer, a Genoveva Torres. Podemos pensar a veces que parece que Dios elige a grandes personalidades para hacer cosas grandes, pero la historia de la Iglesia y la historia de la salvación nos demuestra una vez más que Dios elige a los débiles para confundir a los fuertes. Dirá el apóstol San Pablo del ministerio apostólico y de la vida cristiana: llevamos este tesoro en vasijas de barro
para que se manifieste que una fuerza tan extraordinaria no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Por eso en la debilidad del cuerpo de Santa Genoveva se manifiesta el poder de Dios. Contemplamos el misterio admirable de la Navidad, del nacimiento de Jesús. ¿Cuántas veces hablamos de la debilidad de Dios que asume nuestra condición humana, incluso en la forma de nacer? Y contemplamos la pobreza de Belén, las dificultades que tuvieron María y José. E incluso a veces lo adornamos, todo esto, que incluso nos cuesta aceptar esta pobreza. Y a veces lo revestimos como de cierta grandeza humana, cuando en realidad Dios ha querido revestirlo todo de la fragilidad y de la pobreza de la condición humana. ¿Pero para qué? Para que se manifieste el poder del amor de Dios. Y por eso esta mujer, Santa Genoveva, en su debilidad, no solo física, sino a veces en las condiciones de su vida, pudo hacer una obra grande, porque a través de ella, débil, se manifestó la grandeza del poder de Dios. ¿Dónde está el poder de nuestra debilidad? Bueno, pues vamos a ir a la palabra de Dios, que es la que nos lo ha contado, no soy yo. Y la palabra de Dios nos dice, ¿dónde está la fuerza? En la confianza. ¿Dónde está el punto de apoyo donde podemos hacer que la humanidad se levante? En la confianza. Y por eso repetimos tantas veces, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ojalá que no lo repitamos como una letanía así, sin más, sin darnos cuenta, sino conscientes de que ponemos toda la confianza no en nosotros, sino en Dios. ¿En qué Dios? En Dios que es amor. En este Dios, en el que se ha revelado en su Hijo Jesús, nacido en Belén, asumiendo toda la pobreza, toda la fragilidad, todo el pecado del hombre, para que se manifieste el poder del amor de Dios. Si pobre fue el pesebre de Belén en su nacimiento, mucho más pobre, mucho más humillante, fue la muerte en la cruz. Por eso decíamos con el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde Dios asume todavía más hondamente la debilidad de la condición humana, que es asumir la muerte, asumir que nos tenemos que morir. Y Dios ha querido también aceptar esto de la condición humana, morir. Pero no una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz. Lo más humillante, una muerte como un espectáculo, levantado en un patíbulo, una cruz, para que todo el mundo lo vea, cómo te estás muriendo. Una muerte cruel, lenta, en la agonía, desangrándote, siendo despreciado, humillado. Una muerte agónica en el sentido de que uno se asfixiaba en la crucifixión. Lo más humillante. Pues el apóstol San Pablo dice que no quiere presumir o gloriarse de otra cosa, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios ha asumido toda la debilidad de la condición humana. Y en esta debilidad es donde se manifiesta el poder del amor de Dios. Continuaba el apóstol San Pablo diciendo, la paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma.
Porque ¿cuál es el fruto del poder del amor de Dios? ¿Dónde se ve el poder del amor de Dios? Pues cuando asumimos las debilidades de la condición humana, sobre todo en la soledad, en la enfermedad o en la vejez, o en cualquier sufrimiento que trae la vida, si esto lo podemos vivir en paz, es que Dios está con nosotros. O es que estamos en la onda del amor de Dios. ¿Por qué cuando vemos a Cristo en la cruz, cualquier imagen de Cristo crucificado, le miramos el rostro o la expresión corporal y se ve una dulzura, una serenidad que deberían sorprendernos con lo cruel que era esta forma de morir? ¿Por qué? Porque la paz, porque la presencia de Dios le daba vivir y morir en paz. El Señor también le envió un ángel a Jesús en la hora de su agonía en Getsemaní, un ángel para consolarle, como nos lo envía Dios a nosotros también. Nos envía siempre un ángel para que en la soledad que todos vivimos en la vida, sintamos que Dios nos consuela. También podemos ser unos para otros ángeles de consuelo, igual que lo fue Santa Genoveva con sus compañeras, con las hermanas que ha fundado. Todos podemos ser ángeles, y de hecho lo somos tantas veces, ángeles de consuelo de unos hacia otros, en una palabra de amabilidad, en la pregunta cotidiana ¿qué tal estás? ¿Qué tal has dormido? ¿Qué tal la tarde? ¿Qué tal estos días? En la persona que escucha a otra, que le cuenta sus preocupaciones, sus dolores, que le cuenta las medicinas que toma o las que ha dejado de tomar. Bueno, estas conversaciones que tenemos, tan sencillas, pero que nos sirven de consuelo. Ser ángeles de consuelo unos de otros. ¿Por qué? Porque repartimos, dirá el apóstol San Pablo, el consuelo con que somos consolados por Dios. ¿De dónde recibimos esto? Lo recibimos de Dios. Porque si no, a veces no tenemos para repartir. Porque ya tengo bastante con lo mío como para querer yo ayudar a otros. Ya tengo bastante yo con llevar lo mío como para asumir lo de los demás. Es verdad. Pero si recibes el consuelo de Dios, puedes repartir. Cuando recibimos de Dios, sí tenemos, podemos decirlo con esta expresión, tenemos para dar y para repartir. Y aquí está la fuente, en la Eucaristía, en Cristo, que reparte consuelo y amor constantemente. De su corazón abierto, de su costado abierto, siempre están brotando el amor, la caridad, el consuelo, la paz, la misericordia. Que la recibimos y podemos repartirla. Por eso es una gran alegría poder celebrar la Eucaristía en este tiempo de Navidad, en esta fiesta de Santa Genoveva, para que podamos recibir de esta fuente, que es la Eucaristía, de este corazón, que es la Eucaristía, que es el corazón de Cristo, podamos recibir amor y consuelo, y podamos aceptar nuestra vida, cada uno la que tenemos, con nuestros problemas, dificultades, con nuestros sufrimientos o con nuestras soledades, poder vivirlo siendo consolados y, por tanto, vivirlo con alegría. La alegría que brota del corazón que se siente amado por Dios. Aunque tengamos sufrimientos, ¿dónde se manifiesta que está Dios en medio de nosotros?
que en medio del sufrimiento o de la soledad podemos vivirlo con paz y alegría. Este es el signo de la presencia de Dios. Que algún día podamos escuchar del mismo Jesús: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que he preparado para vosotros. Dios nos está preparando un reino, un lugar donde ya no hay tristeza, ni luto, ni llanto, ni dolor, ni muerte. Y lo está preparando para aquellos que, como Santa Genoveva, practican las obras de misericordia. Así que cada vez que hacemos una obra de caridad y de consuelo hacia los demás, el Señor nos está preparando para nosotros un lugar en el cielo. Así que brote la alegría, que brote la alegría de la Eucaristía de Cristo, de su corazón siempre amante, siempre amando, siempre consolando, siempre volviéndose hacia nosotros para repartir su amor y su consuelo, para que luego lo podamos repartir entre nosotros. Demos gracias a Dios por este tiempo de Navidad, demos gracias a Dios por su presencia eucarística, demos gracias a Dios por el ejemplo y la intercesión de los santos, demos gracias a Dios por la vida de Santa Genoveva, que sigue siendo en la Iglesia un signo de que el poder del amor de Dios, de que el consuelo de Dios sigue llegando a través de la debilidad humana. Que Dios elige y ha elegido a lo débil del mundo para confundir a los fuertes. Así que demos gracias a Dios porque nosotros somos elegidos y amados por Dios. Grande de Madre